Muy buenos días, queridos amigos. Un verdadero gusto estar otro domingo con ustedes. Una cordial bienvenida a Domingo es Fiesta, donde lo que buscamos es que la palabra de Dios sea una palabra transformadora en nuestras vidas. Soy Diego Pajares y estoy con ustedes desde Lima, Perú. Y le damos la bienvenida al Padre Gerardo Aste, sacerdote de la Compañía de Jesús, quien nos acompañará a compartir un mensaje de amor, solidaridad y esperanza. Gerardo, tremenda alegría tenerte nuevamente en Domingo es Fiesta. Muy buenos días. Muchas gracias, Diego. Buenos días. Buenos días también a todos los que regularmente nos escuchan en Domingo es Fiesta, para conocer un poquito más en profundidad la palabra de Dios. Hoy me dará mucho gusto conversar contigo y con ustedes en un evangelio que es un poco largo, pero que espero que en la conversación podamos aclararlo mejor. Seguro que sí, Gerardo. Sin duda que en la reflexión del Evangelio de hoy, Dios nos va a ofrecer una importante enseñanza para ser personas de bien y, ¿por qué no?, servir de ejemplo para nuestros hermanos. ¿Qué te parece si me acompañas a escuchar bien, Padre? Es muy importante el tema del Evangelio de hoy, pero necesitamos entenderlo para poder aprender de su enseñanza. ¿Y quién mejor que tú para explicárnoslo? Bueno, gracias, Diego. Mira, en ese tercer domingo de Cuaresma, la Iglesia nos presenta el pasaje de la Samaritana, como hemos escuchado, y aunque se trata de un texto largo, y además con el estilo de Juan, que es denso y difícil de entender, lo que te sugiero es que empecemos nuestra conversación, pues creo que a medida que avancemos en el diálogo, se irán aclarando las enseñanzas de este pasaje. Entonces, Gerardo, siendo un relato largo, ¿por qué no nos ubicas rápidamente en el contexto? Mira, el contexto del Evangelio de hoy es la aridez y el calor de las colinas de Samaria. En esa ocasión Jesús estaba regresando de Jerusalén hacia Galilea y en vez de rodear la región de Samaria, como solían hacer los judíos, decidió atravesarla. Bueno, pues esta decisión lo llevó a pasar por pueblos samaritanos que eran hostiles a los judíos. Desde años atrás eran enemigos. Los judíos no se trataban de hecho con los samaritanos. Y Juan nos dice que Jesús y sus discípulos llegaron a un pueblito llamado Sicar. Era mediodía, el calor era intenso, y los discípulos lo dejaron solo a Jesús y partieron a comprar provisiones. Jesús entonces solo, y cansado del camino y sediento, se sentó junto al pozo del pueblo. El evangelista ya nos recuerda que este pozo era de Jacob, que lo había dejado en herencia a su hijo José. Bueno, pues en eso se aparece una de las mujeres del pueblo, que se acercó al pozo a sacar agua, y cómo habrá estado Jesús de sediento que rompe con algunas de las normas culturales de ese entonces, en particular aquella que decía que no se debía hablar con mujeres desconocidas, y menos aún si son samaritanas, y le dijo: dame de beber. Bueno, pues a partir de ese pedido se inicia un largo diálogo con la mujer, un diálogo que está lleno de esperanzas y enseñanzas para nosotros. Gerardo, ¿y cuál es el tema principal de este largo relato? En realidad, como es largo, hay varios temas principales, pero de todos esos yo escogería dos. En primer lugar, la sed, pues es el tema que salta a la vista y apunta a la necesidad que todos tenemos de calmar la sed. Y la sed representa las dificultades que nos encontramos en la vida por querer vivir como auténticos cristianos. A la luz del camino de Cuaresma, el texto de hoy nos enseña que el camino de Jesús no solo nos lleva a caminar por zonas áridas que causan sed, sino más aún nos lleva por zonas hostiles, contrarias y peligrosas, como en este caso los pueblos samaritanos. Y entonces lo que nos sugiere el texto es que quien sigue el camino de Jesús, así como le sucedió a él, tendrá sed, es decir, pasará dificultades. Y entonces, ¿cómo resolver esto? ¿Cómo calmar la sed? Bueno, pues el Evangelio nos va a enseñar que calmaremos la sed cuando bebamos del agua viva que nos ofrece Jesús. Y el segundo tema que me gustaría resaltar de este diálogo es el del alimento. Si recuerdas, los discípulos lo dejaron solo y se fueron a comprar provisiones, alimentos. Pero como veremos, Jesús nos va a decir que su alimento, lo que le da vida, lo que lo sostiene, es hacer la voluntad de su Padre. Eso lo sostuvo en momentos difíciles y eso es lo que nos tiene que sostener a nosotros también
en momentos difíciles. Bueno, Gerardo, ¿y por qué no empiezas explicándonos, por favor, los inicios del diálogo que Jesús tuvo con la mujer samaritana? Bueno, se trata de un diálogo que se inicia a partir del pedido de agua de Jesús, pero debemos notar que en ese diálogo la mujer nos representa a todos. Y recordemos que Jesús, como lo dirá Juan más adelante, es el camino, la verdad y la vida. Es decir, es a Él a quien tenemos que seguir si queremos ser felices. Y lo primero que hace la mujer es resistirse a darle de beber a Jesús. Principalmente porque es un forastero, es judío, además es enemigo. Y entonces le va a decir a Jesús, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Pero Juan nos dice que Jesús no se amilana ante el rechazo inicial de la mujer y le responde, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y aunque seas su enemigo, él te la dará, porque quiere que vivas y que seas feliz. Y entonces la conversación que sigue va a girar en torno al agua viva, que es aquella que nos da Jesús y aquella que hace que le encontremos sentido a la vida. Solamente como una nota, la mujer debió tener una vida muy complicada porque de hecho ha tenido 5 maridos. En esos tiempos debió tener una serie de separaciones, la echaron, en fin. 5 maridos. Bueno, ¿qué cosa hace el agua viva? Descubrimos que hay un sentido, que cuando bebamos de ella, del camino a Jesús, ya no vamos a tener sed ni este tipo de preocupaciones que nos angustian, ¿no? Va por ahí el tema que después ya podemos profundizar. Claro que sí, Gerardo. Te pido que nos tomemos unos segundos para luego regresar y continuar con este diálogo. Vamos a escuchar a los anunciantes y regresamos con Domingo es Fiesta. Ya estamos de regreso en Domingo es Fiesta. Mi nombre es Diego Pajares y estamos junto a nuestro estimado padre Gerardo Aste conversando sobre Jesús, pan de vida, en nuestro Domingo es Fiesta, aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Gerardo, según lo que conversábamos antes y según lo que nos presenta Juan, el diálogo entre Jesús y la samaritana fue bastante extraño, ¿no? Como si no se entendiesen. Sí, efectivamente, Diego, es un poco el estilo de Juan, ¿no? Parece que no llegaban a entenderse, pues mientras Jesús se refería a una cosa, la mujer entendía otra, y así va a suceder a lo largo de todo el diálogo. Y en realidad a lo largo de muchas partes del Evangelio de Juan. En realidad lo que Jesús está haciendo es anunciarle a esta mujer la buena noticia. Le está transmitiendo la extraordinaria noticia de la llegada del reinado de Dios en su persona. Pero ella no va a entender. Y entonces con este deseo Jesús le ofrece el agua verdadera, el agua viva, y le dice, el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él o de ella en una fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna. Bueno, pues el agua que nos ofrece Jesús es realmente extraordinaria, pues no solo nos quita la sed material para siempre, sino que además nos concede vida eterna. Entonces, aunque sin entender exactamente lo que Jesús le ofrece, la mujer se muestra interesada y le dice, Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Y en ese momento Jesús se le revela como el Mesías, esperado por siglos, pues cuando la mujer le dice, cuando venga el Mesías, Él nos lo dirá todo, Jesús le responde, yo soy el que habla contigo. ¿Y qué enseñanza podemos sacar de este diálogo? Bueno, a la luz del camino de Cuaresma, que estamos siguiendo desde hace ya 4 semanas, el Evangelio de hoy nos enseña principalmente 2 cosas. Primero, si queremos calmar la sed cotidiana de los problemas y las dificultades de la vida, tenemos que estar con Jesús, que es el agua viva y verdadera. Él nos calmará la sed y ya no será necesaria más agua, en realidad más angustias. Y que el camino también consiste en anunciar a los demás la buena noticia de Jesús, a pesar del cansancio y en medio de las hostilidades, en medio de los pueblos samaritanos. Nuestra obligación como cristianos es orientar a la gente hacia Dios y enseñarles quién es Jesús y cuál es su camino. Pero además, la conclusión del Evangelio es muy aleccionadora, pues gira en torno a hacer la voluntad de Dios, que es otra de las enseñanzas de este importante pasaje. Pues aquí nos enseña Juan que todo lo que Jesús hace es cumplir con la voluntad de su Padre. Y así como el agua que calma la sed simboliza la vida eterna y verdadera, así también el alimento que calma el hambre
simboliza la voluntad de Dios. Por eso Jesús nos enseña que para vivir hay que beber el agua de la vida y alimentarnos con la voluntad de Dios. Y Gerardo, llama fuertemente la atención que la importancia que Jesús le da a hacer la voluntad del Padre. ¿Nos puedes aclarar un poco más de esto? Sí, claro, Carlos, porque es sumamente importante. Hacer la voluntad de su Padre fue central en la vida de Jesús. Nos dice el relato que llegaron sus discípulos e insistían que coma. Habían ido a comprar provisiones para que coma. Pero parecía que a Jesús más le importaba enseñarnos la importancia de hacer la voluntad de su Padre. Porque hacer la voluntad del Padre fue todo lo que vino a hacer este mundo. Y a este respecto tiene una afirmación muy fuerte, pues le dice a sus discípulos: yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Aquí Jesús nos enseña que su alimento, lo que le da vida a Él y lo que nos permite seguir adelante, es hacer lo que Dios quiere. Y Él no puede vivir sin hacerla, solo vive para hacerla, y nosotros tenemos que aprender así. Por eso en la oración del Padre Nuestro, Él nos enseña: ustedes cuando recen digan que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nosotros debemos vivir solo para hacer lo que Dios desea, pues haciendo su voluntad es como transformaremos este mundo en un verdadero paraíso bueno para todos. Muchísimas gracias, Gerardo, por hacernos entender que para que el mundo sea mejor, hay también que poner nuestro granito de arena, ¿no? Nuestro esfuerzo. Y eso es tan importante como la buena noticia que vamos a escuchar en este momento. El 19 de marzo, atención, la iglesia recuerda a San José, esposo de María. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de esta muy buena noticia? Mira, Carlos, antes de contarles de San José, solamente recordarles que otra buena noticia es que mañana, 13 de marzo, el Papa Francisco cumple 10 años de haber sido elegidos. Es una buena noticia para toda la iglesia y debemos pedir pues porque él sepa guiar a la iglesia de vuelta a Dios. Y volviendo a la noticia de José, efectivamente, el 19, la iglesia recuerda a San José, pero el 19 cae domingo. Y en la celebración dominical tiene preferencia el domingo. De hecho, este año su celebración va a pasar para la celebración de José va a pasar para el lunes 20. Así es que hoy sí me gustaría poder contarles brevemente un poquito acerca de José. Se sabe muy poco de él. Y los evangelios hablan de él solo en los acontecimientos en torno a la concepción y el nacimiento de Jesús. Y después, 12 años más tarde, cuando Jesús se quedó en el templo, y nada más, después José desaparece. No se vuelve a mencionar en los evangelios, por lo cual se deduce, la tradición ha pensado así, que poco tiempo después de que Jesús tuvo 12 años, José murió. Según los pocos datos que figuran en los evangelios, José fue un descendiente del rey David, y su ciudad de la familia, del clan familiar, fue Belén, porque David fue de la ciudad de Belén. Pero José vivió en el poblado de Nazaret, al norte, en Galilea, ejerciendo el oficio de carpintero. Mateo dice en 13:55 que fue un artesano, pero los primeros cristianos entendieron que fue un artesano carpintero, porque la palabra en realidad en griego no es carpintero, sino es artesano. Artesano de material duro, ¿no? Que puede ser madera, piedra, marfil, etc. Bueno, José se comprometió con María en una ceremonia llamada desposorios. Y lo más probable es que, siendo la costumbre de la época, ellos hayan sido muy jovencitos. Pero los evangelios nos dicen que antes de realizar su matrimonio, María quedó encinta de Jesús. Y luego de un desconcierto inicial, José entendió que el embarazo de María era voluntad de Dios y la aceptó como esposa. Su primera reacción fue más bien rechazarla porque se sintió engañado. Pero, como era un hombre de oración, cae en cuenta que lo que estaba sucediendo con María era parte de lo que Dios quería. Según Mateo y Lucas, María y José se encontraban en Belén cuando nació Jesús y José asumió al hijo de María como su propio hijo. En Israel de esos tiempos, cuando se ponía nombre a algo, se estaba indicando que lo nombrado venía a ser propiedad de uno. Y José le pone el nombre a Jesús, con lo cual lo hace suyo, lo asume completamente y con todas las prerrogativas de hijo, y lo formó y cuidó
hasta que murió, hasta que José murió. Lo más llamativo en estos relatos evangélicos es que José no habla una sola palabra. Siempre aparece recatado, en segundo plano, dejándoles el centro a Jesús y a su madre. Pero sin duda, debió ser un hombre extraordinario para que haya sido el esposo de María. Sabemos que fue un hombre de oración. Mateo 1:19 nos dice que era un hombre justo, es decir, uno de los que hacen siempre la voluntad de Dios. Y trabajó discretamente, en silencio, para sostener a su familia y ayudar a Dios Padre a reinar. Su papel como formador de Jesús fue fundamental, porque en esos tiempos a los niños se les formaba básicamente en la casa, y para que Jesús haya sido lo que fue, la formación de los padres debió ser fundamental. Y sin duda él, junto con María, le enseñaron a Jesús a amar al Padre sobre todas las cosas. A José pues le debemos estar profundamente agradecidos por todo lo que hizo por Jesús, y por eso la iglesia lo recuerda el 19 de manera especial. Gerardo, un gran abrazo, gracias por enseñarnos a conocer el verdadero Dios y a su palabra. Gracias por ser el guía que muchos hemos necesitado para darnos cuenta que tenemos un propósito, ¿no? Un propósito en esta vida. Llegamos a esta parte final, pero antes queremos recibir la bendición de Dios. Bueno, vamos a pedirle pues a Dios Padre que nos bendiga por intercesión de José y de María, y este Dios que es bueno, que nos quiere y que es misericordioso, y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre con ustedes. Muchísimas gracias, Diego, gracias también a todos ustedes, y les deseo un buen domingo y una muy buena semana. Igual para ti, un gran abrazo, Gerardo, que todos los peruanos tengan un gran domingo, no perdamos la fe ni la esperanza en nuestro país. Hasta aquí nuestra edición de Domingo es Fiesta por RPP, la voz de todo el Perú. Hasta el próximo domingo.